Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien del lugar donde se encuentren. Buenas tardes, mi. Buenas tardes. A continuación voy a compartir mi pantalla para continuar con la clase. Bueno, el área que vamos a realizar es el área de matemática. El tema que vamos a aprender el día de hoy es sobre progresión. En primer lugar, vamos a indicar a qué se refiere progresión, ¿no? Se denomina progresión a toda sucesión, ¿no? En la que siempre entre dos términos consecutivos, cualesquiera de ella, hay una misma relación. Veamos el siguiente ejemplo, ¿no? La sucesión nos dice a sub n, eso va a estar comprendido por las siguientes sucesiones, el 3, 5, 7, 9, y así sucesivamente hasta 2n más 1, ¿no? Es una progresión, ya que tiene una diferencia común que es de 2 unidades. Lo que quiere decir, pues, es que si vamos a querer ir, ¿no? Desde la unidad 2 hasta el número 5, lo que vamos a realizar es sumarle, ¿no? Más 2, o sea, 3 más 2 nos va a salir 5. Este 5 de igual modo vamos a tener que sumar también igual manera más 2. Entonces vamos a llegar a 7. Igual manera sumamos, ¿no? De 7 más 2 vamos a llegar hasta el resultado 9. Y así si vamos a ir continuando. De igual modo vamos a pues encontrar, ¿no? El siguiente número que va a ir continuando. Por eso es lo que nos indica que una diferencia común que es de 2 unidades, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues si es que nosotros restamos del número mayor, o sea, de una sucesión del término, por ejemplo, primero del segundo término vamos a restar, o sea, 5 menos 2, o 5 menos 3 también se puede restar y llegamos a 2. Restamos de 7 menos 5, llegamos también a 2, ¿no? Y 9 menos 7 también llegamos a la razón 2, ¿no? Y por eso es lo que va indicando esa sucesión. Continuamos. En primer lugar vamos a ver, ¿no? Las clases de progresión. Entre ellos pues tenemos dos clases de progresión. Una que se llama pues progresión aritmética y la otra que es progresión geométrica. A continuación vamos a ir viendo cada uno de ellos a qué se refiere, ¿no? La progresión aritmética y lo que es la progresión geométrica. En primer lugar, no vamos a ver lo que es progresión aritmética, que va a estar simbolizado por el PA, ¿no? Con letra mayúscula. En otros libros se va a poder encontrar tan solo PA, entonces, ¿qué va a decir? Pues es la progresión aritmética, ¿no? Es una sucesión de números que cualquier término que puede ser posterior al primero se va a obtener sumando el término anterior por un número, obteniendo el posterior número. Si tenemos el A sub 1, el A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente hasta A sub n, ¿no? Es una progresión aritmética donde podemos escribir, ¿no? De la siguiente manera, que va a estar comprendido por el A sub 1, ¿no? El siguiente término de lo que es el A sub 2 va a estar comprendido el A sub 1 más la D, que es la razón. A continuación, el A sub 1 más 2 veces D, ¿no? Y así sucesivamente vamos a encontrar la última, ¿no? Término que va a ser A sub n más n menos 1 todo multiplicado por D. Y veamos las siguientes fórmulas. Voy a indicarles. Vamos a tener el A sub n, ¿no? Que va a ser igual a sub 1 más n menos 1 todo multiplicado por D. Acá nos va indicando el A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética. El A sub 1 pues es el primer término de la progresión aritmética. La letra D es la diferencia aritmética de la progresión aritmética. Y el n, en este caso, pues es el número de términos de la progresión aritmética.
Otra fórmula que también tenemos que saber es que va a ser la suma de enésimo término, ¿no? De la progresión aritmética va a ser igual a quién? A n multiplicado por quién, por la suma del primer término más el último término, y todo eso se va a dividir entre 2. O también la otra manera para poder hallar la suma de enésimo término de la progresión aritmética va a ser igual a quién, a sub 1 más a sub 1 más n menos 1, todo multiplicado por d, y todo eso está multiplicado por n, y todavía todo eso se divide entre 2. ¿No? Como bien sabemos, el a sub 1 pues es el primer término de la progresión aritmética, n va a ser el número de términos de la progresión aritmética, la letra d es la diferencia aritmética de la progresión aritmética, el a sub n es el término enésimo de la progresión aritmética, y finalmente el s sub n es la suma de enésimo término de la progresión aritmética. Pues es importante no saber cómo se llaman cada una de las letras, o sea, de las fórmulas, para poder ir reemplazando, ¿no? Los valores, y así pues encontrar la solución. Ahora, continuando, vamos a ver lo que es 2, ¿no? La progresión geométrica, que va a estar simbolizado por el PG, donde es una sucesión de números, ¿no? De que cualquier término posterior al primero se obtiene multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado factor o razón geométrica de la progresión. A continuación tenemos, ¿no? Si el a sub 1, el a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así sucesivamente hasta a sub n, ¿no? Es una progresión geométrica donde acá vamos a poder, ¿no? Escribir de la siguiente manera. Vamos a decir que el a sub 1, ahora el que sigue de lo que es el a sub 2 va a estar igual a quién, a qué decir también, el a sub 1 multiplicado por la razón. Ahora el a sub 3 va a ser igual pues a quién, a sub 1 multiplicado por la razón elevada al cuadrado, y así sucesivamente hasta el a sub 1, ¿no? Multiplicado por la razón, y todavía está pues elevado aquí a n menos 1. Veamos las siguientes fórmulas. También así como en el anterior lo que era progresión aritmética, en este caso en progresión geométrica, también vamos a encontrar otras fórmulas para poder hallarnos según nos esté pidiendo el ejercicio. Posiblemente si nos piden el a sub n, lo que vamos a realizar pues es no reemplazando ahí, y vamos a poder encontrar cuánto vale la sub n, pero utilizando la fórmula, ¿no? El s sub n o suma del enésimo término, también igual modo es saber cómo se va a tener que sumar, y de esa manera pues obtener el resultado. Donde el a sub 1 es el primer término de la progresión geométrica, n es el número de términos de la progresión geométrica, r es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica. El a sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. Y finalmente vamos a decir que el s sub n es la suma de enésimo término de la progresión geométrica. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda. No, profesora. Tanto como estas fórmulas, ¿no? Que estoy indicando, las de progresión geométrica, igual modo desde de acá de la progresión aritmética, son muy importantes conocerlas para poder resolver, ¿no? Los ejercicios que se puedan ir presentando, y así de esa manera pues encontrar, ¿no? La solución. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver los ejercicios de aplicación. Nos dice hallar el término del lugar 41 de la progresión aritmética. Y a continuación tenemos la siguiente sucesión, que va a estar pues no comprendido por los siguientes números, que es el 1,
el 4, 7, ¿no? 10, 13, 16 y así sucesivamente. Veamos en la resolución. En primer lugar, pues es recordar, ¿no? Como nos está pidiendo el término del lugar 41, quiere decir la sub n, o sea, el término 41 es lo que vamos a hallar y eso va a ser igual aquí en la sub 1 más n menos 1 todo multiplicado por d. Continuación, ¿no? Lo que vamos a realizar o encontrar en primer lugar es la razón, ¿no? De, como dice progresión aritmética, vamos a tener que sumar. Si hubiera dicho progresión geométrica, se tiene que ir multiplicar. En la parte de definición, bueno, yo había subrayado, indicaba, ¿no? Sumando a... Y en lo que era progresión aritmética, ¿no? Y lo que era progresión geométrica decía pues multiplicando, ¿no? Y eso pues estaba sombreado. Y en este caso, como nos dice la progresión aritmética, vamos a tener que sumar desde el 1 con cierto, ¿no? Una cierta razón y vamos a obtener el resultado 4. En este caso vamos a tener que sumar 1 más 3, va a ser 4. Ese 4 vamos a seguir sumando más 3, se obtiene 7. Ese 7 más 3 obtenemos 10. De ese 10 más 3 es 13. Y en esta parte del 13 sumando más 3 nos da 16. A continuación vamos a ir indicando, ¿no? El último término, bueno, es lo que vamos a hallar. El A sub 1 pues vale 1 y el AD vale, en este caso, todo lo que hemos ido aumentando más 3 sería 3. El N vale ¿cuánto? El último que nos está pidiendo, ¿cuánto es? 41. Una vez encontrado los datos, lo que vamos a realizar es reemplazar en la fórmula y de esa manera pues encontrar, ¿no? La solución que se nos esté pidiendo. Donde n, pues, ¿cuánto vale? Vale 41. Voy a decir a sub 41 va a ser igual aquí en primer término. ¿Cuánto vale? Vale 1. Vamos reemplazando más. N, en este caso vale 41. Lo vamos a restar menos 1, según la fórmula nos dice, y todo eso multiplica por la D, que es la razón. En este caso, el ejercicio, la razón es 3. Continuando desarrollando, en primer lugar se va a desarrollar dentro del paréntesis, sería 41 menos 1, sería 40. Y luego pues volvemos a anotar tal como está, ¿no? El A sub 41 va a ser igual a 1 más, ¿no? 40 multiplicado por 3. Y ahí luego lo que hacemos es este 40 por 3, lo multiplicamos, sale 120. Y más 1 sería 121. Voy a decir que la sub 41 eso es igual a 121. Y eso pues sería la respuesta de este primer ejercicio. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda. No, profesora. Ya bueno, continuamos. Tenemos 2. Nos dice ya el término del lugar 150 de la progresión aritmética. En este caso, ¿no? Como ya va apareciendo números que tienen su signo negativo. Y lo que vamos a hacer igual manera es, ¿no? De ir desde menos 12, lo que se va a hacer es sumar más 5 y se obtiene menos 7. Ese menos 7 lo vamos a sumar más 5, se obtiene menos 2. Ese menos 2, sumándole más 5 sale 3 y en esta parte 5 más 3, eso es 8. Ahora utilizando el término enésimo, vamos a decir va a ser igual aquí al primer término más n menos 1 multiplicado por d. Donde las, vamos a decir, ¿no? 150 va a ser igual aquí a menos 12 más n que vale 150. ¿Por qué? De acá vamos sacando, es que está pidiendo el término del lugar 150. Luego lo vamos a restar menos 1 y lo vamos a multiplicar por 5.
La sub 150 va a ser igual. En este caso, pues tenemos menos 12, ¿no? Lo vamos a sumar. 150 menos 1 sería 149 y lo vamos a multiplicar por 5. Vamos a seguir desarrollando. Vamos a decir que la sub 150 va a ser igual a ¿quién? A menos 12 más. Y multiplicando 149 por 5, sale 745. Y desarrollando en este caso la suma, no, pero acá como tiene signo negativo, menos 12, vamos a hacer la resta. Sería menos 12 más 745. Y eso sale como respuesta 733. Eso sería la sub 50. Lo que piden es 150, ¿no? Está bien, en la sub 150 está saliendo 733 y eso sería pues la respuesta de este segundo ejercicio. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda. No, profesora. Ya estamos viendo dos ejercicios, ¿no? Referido a la progresión aritmética. Ahora nos dice 3, ¿no? Hallar la suma de 6 primeros términos de la progresión aritmética. En este caso tenemos 3 entre 3, ¿no? Va a continuar en la siguiente sesión 2 tercios y el que sigue 1 tercio y así sucesivamente, ¿no? Y vemos la resolución. En este caso, para la solución de este ejercicio, lo que vamos a tener que realizar en primer lugar es encontrar la razón. ¿Cuánto creen que será la razón? ¿Cómo creen que vamos a encontrar la razón? Para poder encontrar la razón, ¿no? Lo que vamos a tener es, de este resultado, vamos a tener que ir ahí, ¿no? Quizás sumando, restando, vamos a ir obteniendo de igual modo, desde acá también. En primer lugar, para poder obtener esa razón, lo que se va a tener que realizar es la operación de la resta. ¿Quién con quién voy a restar? 2 tercios menos 3. 3 entre 3, ¿no? Parece 9. Ahí está. Para hacer esa resta, lo que en primer lugar, pues vamos a observar que tenemos denominadores iguales. Como los denominadores son iguales, lo que se va a realizar es considerar un solo denominador, ¿no? En este caso, pues que el denominador es 3. Luego que vamos a realizar ese 2, vamos a restar menos 3. Acá restamos 3 menos 2, sería 1. Y bueno, abajo tenemos 3. En este caso, como el número 3 es mayor que signo tiene adelante, tiene negativo, ¿no? Entonces nos va a salir menos 1 tercio. De acá a acá, si vamos a realizar, es menos 1 tercio. Y vamos a comprobar el otro, a ver si igual también nos debe de salir menos 1 tercio. Acá sería 1 tercio menos 2 tercios.
igual modo, en este caso también tenemos denominador 3, se va a escribir. Luego, y vamos a restar 2 menos 1, que sale 1. Y como el número mayor tiene negativo, en este caso nuestro ejercicio sería menos 1/3. Y comparando, nos está saliendo o estamos encontrando que la razón son iguales. ¿O no son iguales, jóvenes? Estamos encontrando, ¿no, jóvenes? Acá también sería menos. Como ambos, o sea, tienen razón igual, lo que vamos a realizar a continuación es aplicando la fórmula, ¿no? Nos está pidiendo la suma de los 6 primeros. Para no estar hallando, ¿no? Quizás el último término, que sería el término 6, lo que vamos a hacer es utilizando esta fórmula. Es decir, que la suma enésima va a tener que ser igual . Vamos a hacerlo más alineado la línea. Ya está. La fórmula nos dice, ¿no? A continuación que la sub 1, ¿no? En primer lugar, pues abrir el corchete. Que la sub 1, vamos a sumar nuevamente más a sub 1. Luego lo vamos a sumar n menos 1. En este caso sería n menos 1. Va a estar multiplicado la letra D. Y luego pues vamos a multiplicar acá por n y todavía lo vamos a dividir entre 2. Este es el valor de la de ella. Un rato voy a corregir. La letra D sería. A su punto no sabemos cuánto vale. Este lado nomás vamos a hacer de otro color. Para ir reemplazando, ¿no? El A sub 1 es el primer término que vale 3 entre 3. El valor de n, 6 primeros términos. Entonces n va a ser 6. La letra D. La letra D sería menos 1/3. Algo más. Nada más. Vamos a ir reemplazando. Vamos a decir que el S sub 41 va a ser igual. ¿A quién? ¿A quién, jóvenes? Acá sería fracción, ¿no? 3 entre 3. En este caso menos un 3 entre 3 también. ¿Qué falta considerar el signo menos? Luego lo vamos a sumar que el valor de n equivale a 6.
Menos 1. Acá es 1 y va a aparecer una flecha. Y la letra D que vale menos 1/3. Voy a abrir los paréntesis. Voy a poner menos 1/3. Y el valor de la N vale 6. Bueno, esta línea ya está. Y lo que nos falta considerar tan solo es el número 12. Y todo eso lo vamos a dividir entre 2. Ahora desarrollando. 3 entre 3, pues sale 1. Acá me falta abrir corchete. 3 entre 3 sale 1. Menos 3 entre 3 sale 1 también. Sería 1 más 6 menos 1, que sería 5. Multiplicado por menos 1/3. Vamos a cerrar y en este lado vamos a poner ese es el pene. Todavía aquí nos falta dividir entre 2. A continuación, lo que se va a eliminar o simplificar es este 1 que está positivo con este 1 que está negativo, se vuelve en 0. ¿No? A continuación, lo que vamos a hacer es la multiplicación de este más con este signo menos. ¿No? Más por menos. Más por menos es menos. Vamos a poner menos. En este caso va a quedar nos va a quedar 5. 5 por 1 que es 5. Dividido entre 2 por 3, 6. Y acá vamos a ir modificando, vamos a decir N6. No se han dado cuenta, acá debe ser N6. Algo más. Y todavía nos falta dividir entre 2. Y vamos a decir el S6. Va a ser igual. Acá no se han dado cuenta, jóvenes. ¿Qué signo está? ¿Y qué signo le he puesto? Entonces acá no se simplifica. Sería 1 más 1. Acá es más. Acá también es más. En este caso tendríamos 2. Acá sería menos. Acá lo voy a poner y el otro menos lo voy a borrar. Y esto lo pongo más al centro.
A continuación, para su desarrollo, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Una multiplicación en aspa. Acá imaginariamente lo voy a inventar la unidad. Entonces acá nos voy a continuar. Acá multiplicación en aspa. Aspa X. Igual acá se multiplica. En primer lugar multiplicamos 2 por 6. Luego viene la operación de la resta. 1 por 5, 1 por 5. Todo eso dividido entre 2. Vamos a decir el S6. O sea, sumando los 6 primeros números. 2 por 6, que sería 12. Menos 1 por 5. Tendría 5. Todo dividido entre 2. ¿Cuánto saldría ahí, jóvenes? ¿Cuánto saldría? Y otro también que nos estamos olvidando es este 6. Acá voy a agregar. Acá también. Lo agrego estos 6. Finalmente acá. Estos 6. Y acá también, ¿no? Eso no afecta en nada igual. Vamos al final, todavía vamos a multiplicar. Y si desean, lo pueden simplificar. 6. No dividen 6 entre 2. Este lado va a salir 3. Y acá 1. Y 12 menos 5, que sale 7. Y 7 por 3 sale 21. Entonces vamos a decir, hay algo que estamos olvidando. Ahora vamos a ver un rato ya, jóvenes. Que sería 3 entre 3, 3 entre 3 sale 1, 1. Acá restamos 6 menos 1, sale 5. La razón que vale menos 1/3, ahí está. Multiplico por 6 y divido entre 2. Ahora acá sería sería 2. Ahora más por menos sería menos. 5. En este lado era 3. Por eso. Acá está el error, jóvenes. Tenemos acá también entonces ahí y esto. Un ratito, jóvenes. Lo que he borrado voy a agregar. Presente, profesora. Buenas tardes. Acá 5 por 1 es 5 y ahora acá imaginariamente está 1. 1 por 13 sería acá 3. Este 3 se va a poner acá. Y acá multiplico 2 por 3, que sería 6. Ahora sí, acá vamos a obtener 6 menos 5 sale 1.
multiplicado por 3. ¿Cuánto es eso? Sale 3. Entonces, suma de los 6 primeros términos de esta sucesión sale 3. No sé si lograron entender o lo vuelvo a explicar. Que a veces con el signo negativo un poquito Profesora, que no se escucha lo que hablan. No sé si los demás me logran escuchar. Sí, profesora. Quizás puedo tener fallas en el internet. Ya, como un repaso rápido, nomás lo voy a explicar esto nuevamente, a no ser que por ahí de nuevo se nos haya pasado. Bueno, en Sí, esto por de favor, acá, explico de nuevo, Miss. ajá, voy a explicarlo sino nuevamente, para que logren entender. En primer lugar, pues lo que se va a tener que realizar es encontrar la razón de esa sucesión, ¿no? Lo que se hace en primer lugar es de acá, lo que se tiene de 2/3, acá lo vamos poniendo, luego lo vamos a restar ¿con quién? Con el primer término de la sucesión, ¿no? 3 entre 3. Como estamos observando, acá tiene denominador 3, igual manera acá también tiene denominador 3, como ambos tienen denominador 3, se va a considerar un solo denominador. Lo que se hace en el numerador es restar 2 menos 3, ¿no? Acá tenemos 2 menos 3. Se va a restar del número mayor menos el número menor, sería 3 menos 2, que sale 1, y el número mayor, como tiene este signo negativo, se va a considerar el signo negativo. Y vamos obteniendo como resultado menos 1/3. Bueno, hasta ahí ya hemos encontrado la primera razón. Ahora, a continuación, lo que se va a realizar es lo siguiente. Vamos a restar de acá desde 1/3 se considera y luego restamos menos 2/3. Restando, igual manera estamos observando, ¿no? Que la razón vale 3, en esta parte está igualito, vale 3. Como tiene mismo denominador, o sea, esto se llama fracción, ¿no? La diferencia de fracciones, como los denominadores, pues no son iguales o homogéneas, quiere decir que se va a considerar un solo denominador, se pone el denominador 3, y luego restamos del número mayor, que sería pues 2 menos 1, que sale 1. Y como el número mayor va a tener ese signo negativo, por eso se pone menos 1/3. Y por eso en ambos no hemos encontrado que la razón vale menos 1/3. Entonces lo que va continuando también va a valer menos 1/3. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es hallar lo que se nos está pidiendo desarrollar. Está pidiendo hallar la suma de los 6 primeros términos. Y para hallar de la suma de los 6 primeros términos, habían 2 fórmulas. Pues la primera no la estoy usando, lo estoy usando la segunda fórmula, ¿no? Que dice la suma de enésimo término va a ser igual a quién, al primer término sumado más el primer término más quién, n menos 1 multiplicado por la razón. Y todo eso multiplicado por n y todavía dividido entre 2. Y para cada uno de ellos he ido considerando el primer término, pues ¿cuánto vale? 3 entre 3, acá está 3 entre 3. La razón, o sea, la letra D, es igual a menos 1/3 y el valor de la n vale 6. Lo que se ha hecho a continuación es reemplazar, ¿no? El a sub 1 vale 3 entre 3, ¿no? Luego se hace la operación de la suma, el a sub 1 también vale 3 entre 3, más el valor de n que vale 6, 6 menos 1, luego multiplicado por ¿quién? Por menos 1/3. Y todo eso todavía está multiplicado por n, que vale 6. Y todavía está dividido todo eso entre 2. Ahora, dividiendo 3 entre 3 sale 1, ¿no? Y ahorita de igual manera 3 entre 3 que sale 1. A continuación viene el signo más. Ahora 6 menos 1 que vale 5. Luego multiplico por la razón que salió menos 1/3. Luego todavía todo eso está multiplicado por n. ¿Cuánto es? Pues 6. ¿Dividido entre quién? Entre 2. Ahora sumando 1 más 1, se está sumando, este es 2, este 1 más este 1,
que sale 2. Ahora tenemos que aplicar las leyes de signos, ¿no? ¿Qué dice? Pues cuando multiplicamos signos diferentes, o sea, más por menos, nos va a salir negativo. Acá por eso va considerando menos. Ahora yo multiplico este 5 por 1/3. En esa operación es también saber cuándo tenemos la multiplicación de fracciones, ¿no? Es esta parte. El signo ya lo saqué, me va quedando así 5 por 1/3. En una fracción, cuando se multiplica acá imaginariamente, lo voy a poner de otro color, su denominador acá va a ser la unidad. Y estos dos se van a multiplicar, ¿no? Se multiplican, de igual manera, acá se multiplica. Y vamos obteniendo 5 por 1, que sería 5. Y 1 por 3, que sería 3, 5/3. Y eso se está obteniendo acá. De ahí está saliendo de toda esta operación. De toda esa operación está saliendo el 5/3. A continuación, lo que se va a hacer pues es no como continúo multiplicado por 6, acá está 6, luego dividido entre 2. Luego se hace la operación, ¿no?, de diferencia de fracciones, es en multiplicación en aspa, porque sus denominadores ya son diferentes, ¿no? Por eso se hace una multiplicación en aspa y también los denominadores se van a tener que multiplicar. En este caso, bueno, faltó de verdad, ya ves, dividirnos entre 3 todavía. Acá vamos a ir aumentando. Acá multiplicamos 2 por 3, acá está, ¿no? Este 2 por 3, acá está 2 por 3, se multiplica, luego se va a restar 1 por 5, acá está 1 por 5. Y todavía nos falta dividir, ahí faltó considerar la división. ¿De quién? Pues de la multiplicación de 1 por 3. Acá faltó considerar el número 3. ¿No? Y de ahí se va anotando, el resto es 6 y el 2, no, como no he hecho nada, entonces vamos volviendo a anotar. Ahora acá multiplicamos 2 por 3, que sale 6, menos 1 por 5, que sale 5. Y todavía acá faltó considerar el número 3. Acá vamos a tener 6 menos 5, que sale 1, y en esta parte faltó poner el número 3, ¿no? Ahora 1 por 3, que sale 3, y ahora este 3 dividido entre 3, todo esto sale 1. Y también tener en cuenta, ¿no?, que acá ya se va simplificando el valor de 6 con este 2, se simplifican. En ambos se dividen entre 6 entre 2 sale 3 y 2 entre 2 sale 1, ¿no? Y de ahí vamos a ir completando. Entonces acá la respuesta saldría 1. Como se dan cuenta, si en alguna parte, ¿no?, de la operación, si estamos desarrollando mal, no vamos a poder encontrar, pues, ¿no?, la respuesta, ¿no? En este caso, pues, la respuesta nos sale 1. Por eso dije, mejor la vuelvo a explicar, quizás por ahí hay algún error, ¿no?, que se nos pueda ir pasar también. Y esto me parece que hay no es uno de esos problemas que en el módulo tienen para que puedan desarrollar, ¿no? Pero ya les estoy explicando y estoy indicándoles sus procedimientos de cómo se va realizando, ¿no?, la solución de este tercer ejercicio. Continuamos. En este caso sería cuarto ejercicio. Sería quinto. Sexto. Vamos a continuar con el cuarto ejercicio. Para la solución de estos ejercicios es muy importante saber, ¿no?, las fórmulas
y poder pues encontrar, ¿no? Cuál va a tener que ser la solución o el paso a seguir para poder encontrar, ¿no? La respuesta. Acá en primer lugar nos dice calcular la suma y el último término de la progresión aritmética. Por eso estoy considerando o indicando recordar, ¿no? Ahí están las dos fórmulas que vamos a tener que utilizar para poder encontrar lo que nos está pidiendo. De ahí nos dice que la razón vale 4. Ya nos da ya, ¿no? Entonces acá por eso ya no es necesario quizás mostrarnos la sucesión, ¿no? Ya nos dice cuánto vale la razón o la letra D, sabiendo que consta de 12 términos. Entonces quiere decir que el valor de n va a ser 12. Y el primero dice que vale 7, ¿no? Entonces, si nos dice que el primero vale 7, ¿no? Si yo quiero saber cómo es la sucesión, ¿no? Me está indicando el primero, dice vale 7, y me está diciendo que la razón, o sea, en otras palabras, está diciéndome que de ese 7 lo voy a tener que aumentar más 4. Y ahí pues vamos a encontrarnos 7 más 4, pues es 11. Igual, la siguiente razón también, del mismo modo, va a tener que ser el valor de 4. Y 11 más 4, ahí nos va a salir 15. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? Y así vamos ahí a, si queremos saber, ¿no? Si nos hubiera pedido cuál es la siguiente sucesión, pues, ¿no? Pero en este caso, nos está pidiendo hallar la suma, ¿no? ¿Cuál es la suma de esa progresión aritmética? Y también nos está pidiendo hallar el último término. Para lo cual, en primer lugar, la suma, no sabemos, ¿no? La suma enésima la he considerado, pero en este caso, ¿cuántos términos nos está diciendo? 12, ¿no? Entonces, no sería n, entonces sería la suma de los 12 primeros términos, ¿no? Y el último término para este caso, pues, ¿quién sería? El a sub 12, ¿no? Y eso va a ser igual, incógnita que esos dos vamos a tener que encontrar. El primer término nos dice que vale 7, la razón, la letra D vale 4 y n pues vale 12. En el paso 1 lo que vamos a realizar es hallando el último término, ¿no? En primer lugar, ahí está la fórmula y lo que nos queda es tan solo ir reemplazando. Vamos a decir que la sub 12 va a ser igual. Primer término vale 7 más n que vale 12. No lo voy a restar menos 1 multiplicado por la razón que vale 4. Ahí, en primer lugar, vamos a desarrollar dentro de este paréntesis que sale 11. El resto estamos volviendo a anotar tal como se encuentra en esa ecuación. En el siguiente paso, lo que vamos a realizar ya es esta multiplicación. 11 por 4, que sale 44, y luego lo voy a sumar más 7, ¿no? Y eso sale 51. Entonces, una de las respuestas, o el último término, o el término 12, va a ser, pues, ¿cuánto? 51. Ahora, en el paso 2, vamos a hacer es que hallando la suma de términos, ¿no? En primer lugar, vamos a tener que la suma de 12 primeros términos va a ser igual a ¿quién? El primer término, ¿no? Sumado más el último término, todo eso multiplicado por n, ¿no? Entonces, cada uno de ellos se ha ido reemplazando, por eso se va poniendo 7 más 51, todo eso multiplicado por 12 y dividido entre 2. Luego, lo que hacemos es simplificar 12 entre 2, que vale 6, y sumamos 7 más 51, que es 58. Y finalmente vamos a multiplicar 58 por 6, que sale 348. Y eso sería la respuesta también de la suma de los 12 primeros términos. Y es lo que está pidiendo calcular en ese cuarto ejercicio. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Por lo tanto, ahí vamos indicando que la suma de los 12 primeros términos va a ser 348 y el último término, que es la sub 12, va a ser 51. Veamos ahora el quinto ejercicio. Nos dice, sabiendo que la sub 1 va a ser igual a 5 y r pues igual a 3, hallar la suma de los 8 primeros términos de la progresión geométrica. Ahora vamos a ver ejemplos de progresión geométrica. En primer lugar, ¿no? Saber o recordar las fórmulas, ¿no? Que la sub n va a ser igual a quien el a sub 1 multiplicado por la razón
y con su exponente n-1. Ahora, en la suma de la progresión geométrica, la fórmula nos dice que es el a sub n, ¿no? Multiplicado por la razón menos el a sub 1, todo eso dividido entre la razón menos 1. A continuación vamos a ir completando, ¿no? Los datos que se nos está pidiendo. Ahora vamos a decir la suma del n, pero para nuestro caso va a ser 8 primeros números que nos está pidiendo, ¿no? Que se desarrolle. Y en este también igual el a sub 8 sería, ¿no? Y el a sub 1 vale 5, ahí nos dice, R nos dice que vale 3 y N nos dice que vale 8, ¿no? Es lo que estamos sacando según los datos de ese ejercicio. Ahora en el paso 1 es hallando el último término. Entonces tenemos la fórmula que la sub n va a ser igual a sub 1 multiplicado por la razón, ¿no? Elevado aquí en n menos 1. Reemplazando, vamos a decir que la sub 8 va a ser igual aquí en a 5 multiplicado por 3, n que vale 8, y le vamos a restar menos 1, ¿no? Entonces vamos a decir que la sub 8 va a ser igual aquí en a 5 multiplicado por 3, a 8 menos 1, que vale 7. Entonces sería 3 a la 7. Continuando, esto 3 a la 7, esto de acá, quiere decir que vamos a hacer de esta manera, ¿no? 3 por 3 se van a tener que multiplicar 7 veces. Con esto va 4, 5, 6, 7. Cada uno de ellos se ha multiplicado y sale como resultado 2187. Y lo voy a multiplicar por 5, sale 10.935. Ahora finalmente vamos a hacer en el paso 2, no hallando la suma de términos. Vamos a decir que la suma de términos nos dice, ¿cuál nos dice? Pues la fórmula. El a sub n multiplicado por la razón. El a sub n, que el a sub 8 es para nuestro caso, nos va a salir 10.935, lo voy a multiplicar la razón. ¿Cuánto vale? Vale 3. Luego lo voy a restar menos el primer término que vale 5, dividido entre ¿quién? Entre R que vale 3, lo voy a restar menos 1. Desarrollando esta multiplicación de 10.935 por 3 sale 32.805. Luego lo voy a restar menos 5 y lo voy a dividir entre ¿quién? 3 menos 1, que vale 2. Ahora realizando la resta de 32.805 menos 5 sale 32.800 dividido entre 2. Y esa división sale 16.400. Y eso sería pues la respuesta que está pidiéndonos calcular, ¿no? Nos está pidiendo ayer la suma de los 8 primeros términos y hemos encontrado. Ese 8, ¿no? Eso va a ser igual a ¿cuánto? A 16.400. De esa manera ya se va desarrollando también lo que es la progresión geométrica, ¿no? Los ejemplos. Esto de acá es muy similar, ¿no? Ya también igual nos da el a sub 1 que vale 12 y R pues que vale 5, ¿no? Hallar la suma de los 6 primeros términos de la progresión geométrica. Muy similar al ejercicio anterior, a diferencia que ya va variando, ¿no? El primer término y la razón, y también nos está pidiendo en este caso ya tan solo los 6 primeros términos de la progresión geométrica, ¿no? Ahora vamos a tener, en primer lugar, no hallando el último término, que va a ser, pues, no a sub n va a ser igual aquí a sub 1 multiplicado por la razón n menos 1. En este caso sería la sub 6, o sería la sub 8, porque nos está pidiendo ayer los 6 primeros términos. De igual manera, acá también sería la suma de los 6 primeros. Lo único que es tener en cuenta, ¿no? La operación y seguir esa secuencia para poder ir obteniendo el resultado.
En esta parte sería pues la sub 6 va a ser igual a quién, al primer término que vale 12, multiplicado, ¿no? La razón que vale 5, n que vale 6 menos 1. Seguimos, el la sub 6 va a ser igual a quién, a 12 multiplicado, ¿no? 5, ahora 6 menos 1, que sería 5. Y esta operación de 5 a la 5, lo que se realiza, pues esto, ¿no? De acá. Eso de ahí, pues quiere decir, no vayan a pensar o decir 5 por 5, no. El exponente le está diciendo que ese 5, o sea, esa base como es 5, se van a tener que multiplicar 5 veces, ¿no? Eso depende de qué base se va encontrando, es lo que se va multiplicando, ¿no? Se multiplica 5 por 5, por 5, por 5, por 5, que va a salir 3.125. Y todo eso lo voy a multiplicar por 12, que sale la sub 6, o el término 6, va a ser igual a ¿cuánto? A 37.500. Y a nosotros no nos está pidiendo hallar el último término, nos está pidiendo hallar la suma de términos. Pero ¿por qué tengo que hallar en primer lugar el último término? Es que en la fórmula, acá en esta fórmula dice la sub n. Y como dato, nosotros en este caso no sabemos cuánto vale. Por eso es lo que vamos hallando primer paso, encontrar el último término. ¿Ya? Por eso es lo que vamos hallando. Si en caso por ahí el ejercicio ya me indica el último término vale tanto, ya no es necesario hallar este primer paso, ya no se hallaría, nos iríamos hallando ya de frente, ¿no? La suma de términos. Entonces, reemplazando, ¿no? De lo que es el último término que ha salido, 37.500, lo voy a multiplicar por la razón que vale 5, luego lo resto, el primer término que es 12, todo dividido entre quién, la razón en este caso es 5, ¿no? El paso es 5, 5 menos 1, acá sería 4. Y acá también la respuesta va a tener que modificarse, ¿no? Sería 177. 300. 46.000. ¿Cómo modificaría? 46.872. Entonces ahí reemplazando, ¿no? Sería 5 menos 1, pues que era 4. Y ahora realizando la operación de la multiplicación de 37.500 por 5 sale 187.500 menos 12, todo dividido entre 4. Y realizando la resta de 187.500 menos 12 sale 187.488 dividido entre 4. Y esa división es exacta, que sale 460, disculpen, 46.872, ¿no? Y eso sería pues la respuesta de la solución de este ejercicio. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Eso sería todo. Gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo en otra clase.